pero fue fiel. Y Dios lo premió. Y tuvo gran adversidad, pero fue un hombre fiel. Lo que quiero decir, no importa nuestra condición. La fidelidad es una posición que adquirimos por nuestra comunión con Dios. No importa lo que tú seas o lo que yo sea. La fidelidad se mide por mi comunicación con Dios, por mi dependencia de Dios, por mi confianza en Dios. Y claro, somos movidos por la fe. No puede haber fidelidad sin fe. Y la fe tiene que estar puesta en Dios. Ahora, de perseguidor a perseguido. Esta historia la conocemos. Pero hermano, es bueno recordarla, porque esto nos anima a seguir adelante. Hechos 9, 4 y 5. Dice: y cayendo en tierra en la persecución allí a Damasco, había perdido carta para perseguir a los cristianos, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él no le dijo: Señor, yo quiero hacer esto y lo otro. No, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dime. Hermano, eso es una actitud. Hay veces que queremos servir en la obra de Dios, pero a mi manera. Hay una canción de Frank Sinatra, y después se repitió mucho: a mi manera. No, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Señor, ¿cómo tú quieres que yo te sirva? Dime dónde. Y Él te lo va a decir. Ah, no, Señor, pues aquí no me gusta. Bueno, pues tiene que ser ahí, gusta que no te guste. Y si no, no me sirves. Tan sencillo como eso. Nos perdemos la bendición de poder servir en la obra. Así que Pablo preguntó: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y en los versículos 13 al 16, mismo del capítulo 9, dice lo siguiente. Entonces Ananías, el Señor le había dicho: Ananías, va a venir Pablo. Y cuando le dijeron: Pablo, ni loco, es un perseguidor. Oye, Ananías, tú tienes que obedecer. Ananías también fue un hombre fiel a Dios, pero un hombre humano. Imagínense, Pablo estaba matando a los cristianos y ahora le dice el Señor a Ananías: oye, reciba a Pablo en tu casa. Es como que ahora hay un asesino suelto y entonces, oye, ábrele la puerta al asesino. ¿A quién se lo va a abrir? No, lo que le vas a poner es bien bastante cerrojo, vas a poner tu alarma y vas a llamar a la policía, al SWAT y posiblemente al ejército para ver si te cubre. Pues Ananías tuvo que hacerlo, porque Dios le se lo decía. Y Ananías, no era un hombre de Dios que dijo: bueno, lo que tengo que confiar en Dios, Dios no se va a equivocar, porque meter a Pablo en la casa era como meter al asesino. Hay una película vieja, se dice Durmiendo con el enemigo, o sea, el enemigo estaba en casa. Bueno, hermano, nosotros tenemos que saber que tenemos un adversario que es nuestro enemigo, que es el diablo. Ese está en la casa y fuera de la casa, pero el que está con nosotros es más poderoso. El que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo, escribía Juan. Y si Dios es por nosotros, decía el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Eso era verdad, no era mentira. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, le quiso decir: oye, Ananías, ¿quién te está hablando? No soy yo. Y quizás le dijo: no, verdad, Señor, perdona, esto no lo estoy diciendo yo, eso no está ahí, pero me imagino que haya sido algo así parecido. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y escucha el 16: porque yo le voy a mostrar a Saulo, en este caso todavía no era Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que de perseguidor se convirtió en perseguidor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando uno es fiel, la adversidad va a estar presente, o sea, no se pueden separar. Y ahí vamos a ver los sufrimientos que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Cuando usted crea que está pasando por pruebas difíciles o usted está sirviendo a Dios y usted dice: oye, qué difícil es, le voy a dar un consejo. Léase la historia, aunque sea allí, ya hoy dimos unos cuantos de esos grandes hombres que fueron fieles, cuántas pruebas pasaron. Pero si usted no quiere pasar tanto trabajo, búsquese 2 de Corintios 11, 22 al 30. Si con eso no le sirve, no importa lo que usted haga, no va a entender. Si usted es fiel, si yo soy fiel, la adversidad va a estar pasando. A mayor fidelidad, mayor adversidad. Eso es bíblico. Es una ecuación que el mundo no entiende, pero eso es espiritual, eso es una enseñanza bíblica. Y el Señor lo dice. Ahora vamos a ver lo que le dijo el Señor allí por medio de Ananías, se cumplió. Yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y ya este es aquí el apóstol Pablo.
comenzando en el versículo 16, dice, sufrimientos de Pablo como apóstol, ya era apóstol, pero yo voy a leer a partir del versículo 22. Y claro, no lo voy a comentar todo en detalle porque entonces nos tomaría mucho tiempo. Pero después usted en su casa empieza a ver. Son hebreos, yo también, o sea, él era judío de nacimiento. Era un hebreo de hebreos, porque era de la secta de los fariseos, la secta más acorde con la ley de Moisés y con los principios bíblicos, aunque no los principios bíblicos de Dios en la ley antigua. O sea, era un hombre instruido en la ley al dedillo, se sabía la ley de punta a cabo. Y era una doctrina buena, porque no era como los saduceos que no creían en la resurrección, era de la secta de los fariseos. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. O sea, no era un mequetrefe, o sea, no era un cualquiera, era un hombre tremendo. Y este Pablo sí no era un hombre sin letra, este era un Pablo que tenía un conocimiento extraordinario en lo secular, pero también en lo espiritual, en la ley de Dios. Pero fíjense cuánto tuvo que padecer. Son ministros de Cristo como si estuviera loco algo. Yo más. Yo también soy ministro de Cristo, porque es que habían dudado del ministerio del apóstol Pablo. Lo habían calumniado, lo habían levantado calumnia. Tú no eres apóstol, tú eres un falso. Pero él lo resistió. Allí, con esa fuerza que le dio la fidelidad puesta en Dios, que fue el que le dio el valor. Yo más, en trabajos más abundantes, o sea, he trabajado por el poder de Dios más que muchos otros. En azotes sin número, lo habían azotado no sé cuántas veces, digo sin número. Un solo azotazo de eso, con eso valió a decir, bueno, ¿sabes qué? Oye, hasta aquí llegué. Señor, yo te sigo fiel, yo te he predicado, pero mira, me han dado una mano de palo, una mano de azote y ya hasta aquí. No. Él le dieron muchos. Los azotes aquellos eran de investiguen la historia bíblica, cómo eran en el Imperio Romano los azotes. En azotes sin número, en cárceles más. No estuvo un día en la cárcel ni en una cárcel, estuvo en varias cárceles y muchos días. Bueno, murió en la cárcel de Roma, eso es lo que creen los comentaristas bíblicos. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, estuvo amenazado por muerte. ¿Se acuerdan cuando le dieron aquella mano de pedrada que lo dejaron por muerto? Pero el Señor tenía un plan con él. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De su pueblo, 40 azotes menos 1. Lo que se creía en la ley romana era que si se daba más azotes de la cuenta podía morir. A la ley decía que eran 39 azotes. Oye, 39 azotes. Con 2 azotes de eso, tú y yo, no se lo vamos a hacer. Claro, si tenemos el poder de Dios, nos va a dar la fuerza, porque la fuerza está en Dios, no está ni en ti ni en mí. Y Pablo no dice la Biblia que era un hombre fuerte, ¿cómo se llama? Quizás físicamente. Acuérdense que Pablo tenía un aguijón en la carne. Algunos creen que haya podido ser una enfermedad o haya sido también la oposición que recibió, pero no era un hombre fuerte. La Biblia no lo menciona. 3 veces he sido azotado con vara. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en el tiempo nuestro cogían un cubito, dice, de que no se partiera, y lo cogían uno por las pantorrillas y le decían así. Oye, aquello llegaba, mi papá me lo hizo varias veces, pero que yo me recuerde, la última vez no se podía dar, como nunca lo hizo, era que yo le di la vuelta a la manzana, no se lo podía dar. Y papá me dijo, ven acá, me cogió, fócate, aquello me llevó a mí hasta el alma. Más nunca, yo le llamo di la vuelta a la manzana, como si no existiera. Eso funcionaba. Ya no, si usted le da azote tiene un problema, tristemente, por eso el mundo está virado al revés. El padre no puede disciplinar, el maestro no puede disciplinar, la policía no puede disciplinar porque es abuso, es un problema psicológico, pero el mundo está de mal en peor. Pero en el tiempo antiguo no lo hacía, el tiempo bíblico se azotaba, se castigaba, no digo que se mataba a la gente, pero funcionaba, el castigo funciona y la Biblia lo enseña. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. A mí me dieron una pedrada una vez, como nunca se me olvida, tenía yo como 8 años. Todavía tengo Pero bueno, Esteban murió apedreado, fue un hombre que enfrentó la adversidad, fue muy fiel y murió apedreado. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que le cae una copa y se está ahogando, usted no se desespera. Imagínense un naufragio 3 veces. Usted puede perecer, eso es terrible. Estamos hablando de cosas que le sucedieron a Pablo. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 3 horas en alta mar, eso es angustioso, así que una noche y un día. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, parece que vivía en la zona más mala de Ojalá, pero era peor, venían ladrones alrededor. En aquel tiempo estaban las pandillas de ladrones porque robaban para poder vivir mejor.
Peligros de la dominación, o sea, sufrió mucho los que eran de su nación, él era hebreo, era israelita. Peligros de los gentiles, o sea, palo porque boba y palo porque no boba. O sea, le daban, tenía peligro de los de su nación, de los israelitas, de los hebreos, y tenía peligro de los gentiles. A mí me contaron esto, es una anécdota, puede ser que sea verdad. Cuando la guerra de los mambises y los españoles, iba un hombre y le decía, ¿quién vive? Él creía que eran los españoles, y dijo, vive España, eran los mambises, le daban una mano al palo al hombre, y después acaban con él. Y más adelante, bueno, se topó con otro grupo y lo creyó al revés, y entonces dice, vive España, y eran los mambises, o sea, no había regla. Entonces a Pablo le pasó lo mismo, porque Pablo ni con los gentiles estaba bien, pero tampoco con los israelitas. Los dos lo llevaban a la una misma, como decíamos en Cuba. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, o sea, él pasó por todo, hermano. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Para mí este fue uno de los peores, porque no hay cosa que duela más que un hermano tuyo te traiciona. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Cristo le dijo, oye, con un beso, amigo, ¿a qué viene? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dice, peligros entre falsos hermanos. Y está hablando aquí de hermanos, no de la carne, hermanos de la iglesia. Y él menciona algunos que están allí, que le causaron gran dolor porque dudaron de su postulado, le levantaron calumnia, lo injuriaron, le trataron de hacer la vida lo más horrible posible. Así que peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, o sea, tuvo que trabajar mucho. En muchos desvelos. Pero los desvelos aquellos eran por la preocupación por las iglesias, por la preocupación cuando unos hermanos no le comprendían, lo impresionaba que no podía conciliar el sueño. Yo no sé si usted se ha desvelado o ha tenido que estar sin dormir por cuidar a alguien. Hermano, el desvelo es tremendo. En muchos desvelos. En hambre y sed. Mire, cuando usted tiene hambre, le ponen allí un pedacito de raíz seca, sin darle nada, verde, usted se la pone. Ahora, si usted no tiene hambre, usted le pone un invitado, no me gusta. Cuando usted tiene hambre, come, bueno, en el tiempo antiguo, en las guerras se comían raíces de las matas. Y sed, yo no sé cuántos han tenido sed, pero la sed no se puede soportar. Bueno, usted puede estar muchos días sin comer, pero no muchos días sin tomar agua, porque nuestro cuerpo humano, las 3/4 partes son agua, usted necesita líquido. Pero sentir sed, ¿se acuerdan que Cristo dijo en la cruz, tengo sed? Es su naturaleza humana. Y le dieron a beber vinagre. Tenían sed es algo. Pablo padeció sed en el desierto, quizás en esas largas travesías. ¿Y todo por qué? Por amor a Cristo, por amor a los creyentes. Y esos creyentes le pedían la cabeza, no todos, pero una gran mayoría. Esto es ser fiel. Y eso es sufrir adversidad. Fidelidad versus adversidad. No hay fidelidad sin adversidad, y a mayor fidelidad, más adversidad. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de todo eso, él se preocupaba por las iglesias, que muchas de ellas le pedían la cabeza. Porque era un hombre de Dios, tuvo un encuentro con Cristo. Cambió de perseguidor a perseguido. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Se puede entender de dos formas. Que él también era un hombre enfermizo, o que él enfermaba también, o que cuando alguien se enfermaba, él lo sentía, lo padecía, se compadecía. Eso también tiene esa aplicación. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, cuando alguno de la iglesia hacía tropezar a un débil en la fe, de eso escribe él también en Corintios, él se indignaba, porque decía, oye, ¿cómo es posible que los que todavía están con la leche, los que tienen alimento más sólido, no los puedan sobrellevar? Tenemos que sobrellevarnos unos a otros, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, después dice, terminando este pasaje, después usted lea lo completo. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Porque el que es fiel da la gloria a Dios. Y en el pasaje que nosotros leímos de 2 de Corintios 4, el versículo 17, ustedes ya vieron todo lo que el apóstol Pablo pasó. Y él escribía a los corintios. Ya cuando él escribió esto, muchas cosas de esta mayoría las había pasado. Porque acuérdense que las cartas se escribían no en el orden que nosotros pensamos. Muchas veces se escribió una cosa que ya había ocurrido después, otra cosa se escribía antes. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A pesar de todo esto, él decía que eso era una leve tribulación. Así que si llega a ser muy grande, imagínense usted. Porque él lo comparaba con la gloria que un día iba a tener. Por eso es que el que es fiel da la gloria a Dios. Tuvo un aguijón en su vida, lo dice 2 Corintios 12, 7 al 9. Bueno, el aguijón usted puede ahí, nadie en realidad sabe qué cosa era el aguijón. Podía ser una enfermedad o podía ser la oposición que sintió o muchas cosas. Ahora, dice que su fidelidad fue premiada, estuvo en el tercer cielo. Así que Dios siempre premia. 2 Corintios 12, él tuvo la bendición de estar en el tercer cielo. Dice los versículos 2 al 4, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Así que su fidelidad fue premiada, tuvo un adelanto de lo que iba a vivir después en el cielo, en el tercer cielo. Y fue fiel hasta el día de su muerte. ¿Hasta cuándo debe durar la fidelidad de un creyente? Hasta la muerte, hasta el último suspiro. Hay personas que han dado sus mejores mensajes en el lecho de fe. ¿Lo sabían? He conocido pastores que tuvieron en el ministerio 50 años y sus más grandes mensajes no solamente fue los que dieron, que fueron grandes, los más grandes mensajes, o entre los más grandes mensajes, estuvieron los que hizo en el lecho de fe. Que reunieron a su familia, reunieron a los hermanos, y en vez de quejarse, le decía: oye, yo estoy para partir. No vamos a leer eso. Ya yo estoy para partir, pero manténganse firmes y fieles. Y claro, si usted está bueno y sano, eso es bueno y sano, eso es fácil decirlo, pero si usted está metido dentro del agua, con el agua hasta aquí, ya usted sabe lo que eso significa. Fue fiel hasta el día de su muerte. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Trabajó incansablemente por el poder de Dios. Dice allí, 2 Timoteo 4, 5 al 8, pero tú, le estaba escribiendo a Timoteo, su hijo espiritual, pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones. Si alguien podía decir de que se podía soportar las aflicciones, era el apóstol Pablo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A pesar de todo, cumple tu ministerio. O sea, el ministerio humano hay que cumplirlo. Pablo lo demostró. Los apóstoles lo demostraron, los profetas lo demostraron. El ministerio profético había que cumplirlo, el ministerio apostólico había que cumplirlo, el ministerio del pastor hay que cumplirlo, el ministerio del líder tiene que cumplirlo. Opóngase que se oponga y haya en contra el que haya en contra. O digan lo que digan, levante calor, lo que sea. Eso está escrito, o sea, no estoy hablando nada normal. Y por eso lo decía, cumple tu ministerio. Y fíjense ahora, esto lo dijo ya al final de su vida. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. O sea, ya Pablo no voy a decir me quedan tantos años, ya posiblemente murió un poco tiempo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Muchos piensan que Pablo murió pasado a los 90 años, era un hombre ya anciano, pero murió predicando. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué carrera? ¿Y qué batalla? Vuelvan a 2 Corintios 11, léaselo de nuevo en la casa. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su nombre. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo, prácticamente unos días o un tiempo muy cercano antes de morir. La fidelidad es hasta que partamos. Y lo último que vamos a ver, la fidelidad y la adversidad van siempre juntas, pero Dios va a estar con nosotros, o Dios estará con nosotros. Este pasaje, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. Ya vimos que tenía razón para escribirlo porque él lo había vivido. Y los versículos 35, lo voy a leer hasta el 39, aunque dice hasta el 37, es algo, hermano, que tú y yo tenemos que leer muchas veces. Porque la adversidad cada día va a ser más fuerte, la oposición va a ser más fuerte, pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles. Este mundo necesita de un pueblo cristiano fiel, de un pueblo que siga dando el mensaje, que siga llevando un mensaje de esperanza, de aliento, de vida eterna. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Escribía el apóstol Pablo. Tribulación, él pasó mucho. Angustia, ni se diga. Persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y eso no lo decía él basado en su poder, sino en el poder de Dios, porque acuérdense que él dice, oye, soy débil, y el Señor él le dijo, Señor, si es posible, quítale a mí este aguijón, y él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Mientras más débiles nos reconocemos, más se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Eso fue lo que Dios quiso decir. Por lo cual estoy seguro, eso era confiando en el poder de Dios, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, o sea, los demonios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Hermano, fidelidad versus adversidad. Ahí tienen este hombre de Dios, Daniel. Los gobernadores, hoy la gente quiere buscar ocasión contra nosotros. Dice el pasaje que puse allí unos puntos suspensivos. Entonces cuando los gobernadores vieron que Daniel era fiel, buscaron ocasión. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado. Daniel se encuentra. Hermano, la gente del mundo está buscando en nosotros alguna falta, algún fallo, pero no para estimular, sino para moler, para pasarnos por una máquina de moler carne, para hacernos picadillos, para entonces hablar de nosotros. Miren, usted y yo, todos los que estamos aquí, nos esforzamos por vivir la vida cristiana, pero los de afuera no dicen nada. Ahora, usted quiere saber si ellos saben cómo debemos vivir la vida cristiana, cometen un error. Salimos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en el noticiero, nos tiran fotos, todo el mundo lo sabe. Entonces por eso no tienen excusa, porque ¿cómo es posible que tú sepas lo que yo tengo que hacer y tú no lo haces? Hermano, la gente está buscando ocasión o falta para que nuestra fe sea allí denigrada. Tenemos que orar, Señor, ayúdame a ser fiel. El poder no está en nosotros, el poder está en Dios. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame, y Él nos va a ayudar para que en medio de la tribulación, de la angustia, del dolor, de la prueba, podamos mantenernos firmes. Acuérdense, fidelidad versus adversidad. La fidelidad va acompañada siempre de la adversidad. A mayor fidelidad, mayor adversidad. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias. Y solamente te pedimos que tú nos ayudes para que cualquiera que sea nuestra dificultad, nuestra prueba, nuestra adversidad que tengamos que enfrentar, nos podamos mantener fieles y darte la gloria. Bendícenos a todos, Señor, y que cada uno sepamos serte fiel hasta el final de nuestra vida. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo.